expendedoras? ¿Sí o no? ¿Han visto máquinas expendedoras que de alguna forma ahí en su trabajo, tal vez en la calle? Es esa máquina donde sacabas, ¿te acuerdas que sacabas la lata? ¿No? Que le echabas tus 10, 15 pesos, le echas la lata y de pronto cuando salía, hacemos algo en la secundaria, había una máquina expendedora de latas, la pusieron y para nosotros fue como que, wow, tenemos latas expendedoras, una máquina expendedora, ¿verdad? Y éramos negocios, realmente, porque todos íbamos a comprar ahí. Pero algo que hacíamos es que a la persona que le encargaba que fuera a comprar latas, a veces me tocaba a mí, sacaba yo las latas, 3, 4, y yo las agitaba, pues después que las recibía y ya se las entregaba a mis amigos. Y ya tú sabes lo que pasaba luego, ¿verdad? Y la verdad es que ya era una broma entre los amigos que de alguna forma, ya que mejor cada quien iba por su lata para evitar ciertas cosas, pero o no sé si te llegó a pasar que estas máquinas expendedoras que tienen como una espiral, un sinfín, que de alguna forma va dando vuelta y de pronto cae el paquetito que tú compras, les ha pasado, y que de pronto tú le pones y no cae el paquete. Ya llegó a pasar, ya estás tú peleándote con la máquina porque tú quieres tu paquete. Ahora, déjame decirte algo, ¿cómo te sientes cuando la máquina expendedora no te dio tu producto? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes robado? ¿No te sientes defraudado? Tú dices, pues hoy es mi dinero, no me estás dando lo que yo estoy pidiendo. Y bueno, de alguna forma, algo que nosotros hacíamos en la secundaria, es que, estoy aquí quemando con ustedes, pero bueno, somos auténticos. Cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que llegaba el cuate de la máquina expendedora, y si te tocaba la fortuna de que estabas afuera del salón y llegaba, tú podías ir corriendo y decir, oye, la máquina se tragó mis monedas. Y siempre te daba una lata, aunque tú ni siquiera, ¿no? Ni en cuenta, estabas mintiendo, obviamente, ¿no? Pero bueno, es una forma en la que, gracias ahí a Coca-Cola, que de alguna forma nos patrocinó muchas latas, a veces en la secundaria. Y bueno, la verdad es que cuando tú no logras que la máquina te dé lo que tú estás deseando, ¿a poco no te sientes estafado? ¿Sí o no? No te sientes estafado porque es tu dinero, no te está dando lo que tú deseas. Y de alguna forma, el problema es que muchos de nosotros, ¿por qué ponemos la máquina expendedora? Porque muchas veces nosotros vemos a Dios como una máquina expendedora. A veces nosotros vemos a Dios como una máquina expendedora en donde tú le colocas tus 10, tus 15 pesos, bueno, a lo mejor tú no le colocas eso, pero tú le colocas tu buen comportamiento, tú le colocas tu buena asistencia, tú le colocas la lectura, tú le colocas tus ofrendas, tú le colocas que de alguna forma tú tratas llevar una vida de oración. Y tú esperas que como tú te comportaste bien, como tú hiciste las cosas bien, como tú metiste tu dinero, de alguna forma esa máquina expendedora, tú esperas que de alguna forma Dios te dé exactamente lo que estás pidiendo. ¿Sí o no? De alguna forma tú esperas y tú oras a Dios pidiendo que Dios te dé lo que tú deseas. Y de alguna forma tú dices, yo estoy haciendo todo esto por ti, Señor, y yo espero de ti que salves a mi esposa, ¿no? Yo espero de ti que a mis hijos les vaya bien. Yo espero de ti que de alguna forma tengamos un buen diagnóstico. Yo espero de ti, Señor, que de alguna forma se pueda sacar 10 en el examen. Eso pasa muy seguido. Y nosotros, hay muchos, los adolescentes están arriba, pero están previos al examen una noche anterior haciendo ayuno, orando, lo que nunca oran y están tratando porque esperan que al día siguiente su Teen Marie sea bendecido por Dios para que puedan tener las respuestas correctas, ¿no? A veces nosotros comportamos así. Déjame decirte algo, Dios no es una máquina expendedora y nuestra fe no es un contrato con Dios. Déjame explicarte un poquito más, porque hay una tendencia a pensar que si yo hago mi parte, Dios va a hacer la suya. Tenemos una tendencia a pensar que si de alguna forma yo hago lo que a mí me toca, Dios también va a contestar de la misma forma. Y creo que una de las cosas que afecta a muchas personas y por lo cual muchas personas se alejan de Dios es por lo siguiente: es porque muchas personas tienen una fe transaccional. ¿Qué es una fe transaccional? Una fe transaccional es que tendemos a creer que Dios nos debe algo. Si yo hago mi parte, entonces Dios va a contestar conforme a lo que yo deseo. Yo tengo que hacer mi parte, y aunque tal vez tú pienses que de alguna forma esta lógica, válgame la redundancia, suena lógico, que si yo hago mi parte, Dios también hará su parte, de alguna forma es una mentira muy seductora que distorsiona en realidad la verdadera comprensión de una verdadera fe. Muchas personas, de hecho, viven resentidas con Dios porque no les ha contestado o no ha hecho lo que Él espera. De hecho, muchas personas se alejan de Dios
porque de alguna forma Dios no contestó conforme a su voluntad, y aunque tal vez le estaban pidiendo cosas correctas, de alguna forma, y cosas buenas, Dios no contestó como esperaban. Y de hecho, dentro de la iglesia hay gente que a veces está resentida con Dios porque no ha contestado conforme a lo que ellos esperaban. Por eso, lo que hoy quiero hacer es que nosotros podamos, a través de la palabra, podamos ver lo que implica una verdadera fe. Que entendamos que la verdadera fe es relacional y no es transaccional. Ojo, la verdadera fe se trata, como dice aquí, si me ayudas a leer lo que dice en pantalla, amigos, la verdadera fe se trata de ¿qué? De conocer y amar a Dios por quien es y no solo por lo que hace. Amigos, la verdadera fe no es transaccional, sino relacional. Son dos cosas distintas. Mira, vamos a tratar de definir algunos conceptos para que nos quede un poquito más claro. Muy bien, ¿qué es la fe transaccional? Va a aparecer aquí. La fe transaccional es una creencia distorsionada que convierte nuestra relación con Dios en un contrato, creyendo que si hacemos nuestra parte, Dios está obligado a hacer la suya. Señor, si yo leo, si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, si yo oro, entonces no tengo que tener una vida de problemas. Mi vida tiene que correr de maravilla, porque de alguna forma creemos esta mentira en donde muchas personas han caído. Señor, pero ¿por qué si yo mientras más me acerco a ti, si mientras más te busco, por qué peor me da? Porque tenemos tal vez una fe transaccional en donde hemos creído esta mentira, en donde si yo hago mi parte, Dios tiene que hacer la suya. Mira, es probable que en muchas ocasiones te hayas sentido así como cuando estás frente a la máquina expendedora que no te dio tu producto y te sientes robado. Muchas ocasiones tal vez te has sentido así con Dios, en donde Dios, no estoy recibiendo lo que yo esperaba de ti, no estoy recibiendo que mi matrimonio se salvara, no estoy recibiendo que este hombre al lado cambie, no estoy recibiendo que mi jefe ya lo corran, no sé, a lo mejor tú estás esperando algunas de esas cosas, pero déjame decirte algo. Si tú has estado en algún momento ahí, y creo que todos en algún momento hemos estado ahí, en la Biblia encontramos diferentes personas que también estuvieron ahí. Diferentes personas. Éxodo capítulo 16, verso 3. Ayúdame a leerlo, por favor. El contexto es, déjame antes de que lo leamos, el contexto es: Dios saca a su pueblo de Egipto, los lleva a la tierra prometida, y durante todo su transitar, mientras Dios los va guardando y guiando, Dios les está dando el maná para que ellos coman. Y de alguna forma les está dando el sustento sin que ellos hagan algo, les está dando el sustento diario para que puedan caminar y seguir adelante. Y Éxodo 16:3 es el reclamo del pueblo hacia Dios, y dice así: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, ellos estaban molestos. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto, ¿para qué? Para matarnos de hambre. Y de alguna forma, cuando Dios no contesta como tú quieres, el problema de muchas de nosotros es que vemos lo que no tenemos, pero no agradecemos lo que sí tenemos. Eso es muy común. Y de alguna forma tenemos que pensar en ello. Jonás capítulo 4, versos 3 y 4, la historia es que Dios le dice a Jonás: ve y predica al pueblo de Nínive para que vayan y se arrepientan todas estas personas porque están haciendo las cosas mal. Jonás no quería hacer eso. Jonás quería que destruyeran a Nínive. Y de alguna forma dice el verso 3: quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Señor, si lo que yo pedí no es, mejor quítame la vida. Mejor, Señor, haz otra cosa. Y yo no quiero nada contigo porque no estás haciendo las cosas conforme a lo que yo deseo. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? De verdad, Jonás, te estás enojando porque perdoné y salvaste, ayudaste a salvar la vida de miles de personas. De verdad, Jonás, ¿estás molesto por esto? Más adelante, nosotros también encontramos en el Nuevo Testamento la historia de Marta. Y Marta le reclamaba algo a Jesús, porque Jesús escuchó que su amigo Lázaro estaba muy grave y que iba a morir. Y dice que días después llegó a la tumba de Lázaro. ¿Y cuál fue el reclamo de Marta? Ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Señor, si solamente hubieras hecho esto. Señor, ¿por qué no hiciste esto que yo estaba esperando que tú hicieras? ¿Sabes? Y a veces nosotros nos ponemos así con Dios. Y más adelante también
Hay otra parte en Lucas capítulo 15. Y está el hijo pródigo, y recuerdas esa historia. El hijo pródigo le dice a su padre: Señor, dame todos los bienes que me tocan, los derrocha, los malgasta, comienza a comer comida de cerdo, algo prohibidísimo para, de alguna forma, algo muy humillante, de alguna forma para alguien perteneciente al pueblo de Dios. Y regresa a Dios, ¿y qué hace? Y regresa al padre, ¿y qué hace el padre? Está a la puerta, lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza, le da su anillo y hace una gran fiesta para él. Pero había al otro de sus hijos, y que de alguna forma cuando ve todo eso le dices: Padre, pero yo tanto tiempo te he servido, pero yo he trabajado como burro para ti, yo he hecho tantas cosas para ti, y de verdad, ¿cuándo me has dado un cabrito? ¿Cuándo has hecho una fiesta así de grande para mí? Y él reclama. El hermano mayor se enojó, ¿y qué? Y no quiso entrar. Y a veces nosotros nos enojamos cuando Dios no hace lo que pedimos, nos enojamos y: Señor, yo no quiero entrar, ¿sabes? Señor, tú no sanaste a esta persona. Señor, tú no cumpliste este deseo que yo tenía en mi corazón. Señor, no me diste esa oportunidad de trabajo. Tú sabes lo que me he esforzado. ¿Por qué no me bendices? Y también encontramos Mateo capítulo 19, un hombre rico va y le dice a Jesucristo: Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesucristo le narra los 10 mandamientos y le dice a este hombre: Maestro, he hecho todo esto, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces Jesucristo le dijo: bueno, muchos bienes tienes, ve y véndelos, ve y dalos a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con él? Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, ¿qué? Y a veces a la contestación de Dios nosotros nos ponemos tristes. Todos ellos, de alguna forma, todos estos ejemplos que yo te acabo de dar, todas estas personas de alguna forma en su mente estaba: Señor, tenemos un trato tú y yo, ¿qué pasó? O sea, yo metí mis 5 pesos, no me estás dando mi producto que yo esperaba, ¿no? Y amigos, este es el engaño. Creemos que cuanto más buscamos a Dios, más le servimos, más le somos fieles y más lo obedecemos. Sin darnos cuenta, estamos esperando un trato especial de Dios. Señor, pero si yo te sirvo. Señor, pero si yo estoy delante de ti. Señor, pero si yo soy tan buena persona. Señor, y estamos esperando un trato diferente de Dios. Amigos, es algo bien sutil. Es algo bien sutil que muchas personas comenzamos a creer que Dios nos debe algo. ¿Sabes? En alguna ocasión platicaba con un pastor y él decía: es que Dios está en deuda conmigo, porque no me ha pagado, no saben todo lo que hemos sufrido por causa de la iglesia. Y yo cuando escuchaba eso, entendía que de alguna forma hay un reclamo y de alguna forma algo que tal vez decías: oye, me hace sentido lo que está pasando porque no le ha ido bien. De acuerdo, pero amigos, a veces creemos que si nos acercamos a Dios, entonces nos tiene que ir bien. ¿Por qué no respondes mis oraciones, sabes? Amigos, ponme la siguiente, por favor. Tenemos que comprender algo: la verdadera fe no es transaccional, la verdadera fe es relacional. Son dos cosas muy distintas. La verdadera fe se trata de conocer y amar a Dios por quien es y no solo por lo que hace. Ahora, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo en los siguientes 5 minutos por explicar algo, porque si tú seguiste muy de cerca esta serie, recordarás que hace 2 semanas nosotros hablábamos del pacto de Dios, ¿te acuerdas? Y hablábamos del pacto adámico y del pacto con Moisés, y hablábamos de diferentes pactos. Y de alguna forma el último pacto es el que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, en donde cuando nosotros hablamos de un pacto, ¿qué incluye un pacto? Un pacto incluye una promesa incondicional de Dios, es decir, esta promesa se va a cumplir, pase lo que pase, hagas o no hagas tu parte, esta promesa se va a cumplir. Pero también en un pacto hay bendiciones condicionales. Ahora, y hablábamos justamente de la obediencia. Hablamos de cómo a veces nos gusta obedecer a Dios a medias y estamos esperando que Dios nos dé ciertas bendiciones. Bueno, hay una promesa de parte de Dios. Cuando Jesucristo viene, hace el cumplimiento de la promesa. Esta promesa dice que Dios nos ama pase lo que pase. La salvación no se pierde porque depende de
la total convicción de la fe que hemos depositado en el sacrificio perfecto de cruz, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, que es la promesa incondicional que tenemos vida eterna. Pero de alguna forma nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una fe honesta y no hay nada ni nadie que pueda quitar esa promesa que Dios ha hecho. Pero, amigos, hay bendiciones que cuando hacemos lo correcto, si obedecemos a Dios, nuestra obediencia es bendecida. Ahora, a lo mejor tú puedes llegar a decir, a ver, José, si estoy entendiendo bien, tú me estás diciendo que la fe no es transaccional, yo hago, tú haces. Me estás diciendo que es relacional, conocer a Dios por quién es, ok. Pero también tú me estás diciendo que hay promesas, que hay bendiciones condicionales en donde si yo obedezco, Dios me va a bendecir. Sí, y déjame decirte que es un pacto. Un pacto, amigos, es un acuerdo divino ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Muy bien, son dos cosas distintas. Espero que te haga sentido lo siguiente que te voy a decir. Ponme la siguiente. Porque hay diferencias entre pactos y contratos. Son dos cosas bien distintas. Un pacto es de parte de Dios hacia los hombres. Los hombres nunca hicieron algo para merecer esto, ni están haciendo algo para poder merecer esto, porque un pacto es de parte de Dios hacia los hombres. Y eso se va a cumplir sí o sí. Ese es el pacto. Pero hay contratos. ¿Y cuál es el contrato? En donde dos partes se ponen de acuerdo y hay cosas legales, hay acuerdos, hay cosas que una parte tiene que cumplir y la otra parte también tiene que cumplir. El pacto lo inicia Dios, no nosotros, lo inicia Dios. A diferencia del contrato en donde las dos partes participan. ¿Estamos claros de qué es la diferencia entre un pacto y un contrato? ¿Sí o no? Si no, rato le preguntan a Sergio, ¿va? Bueno, amigos, ¿cuál es la diferencia? Un contrato es transaccional, es temporal y está legalmente vinculante. Eso es un contrato. Pero, amigos, un pacto es relacional, que depende de la relación. Por eso no creemos de alguna forma que la iglesia tiene que ser una religión, tiene que ser una relación con Dios. Nosotros tenemos que trabajar en la relación que tú tienes con Dios, no en la que yo tengo, no en la que los demás tienen, no es tu relación con Dios. Es una situación es un tema relacional, es eterno y se sustenta en el amor. Por eso cuando nos casamos, hacen un pacto, porque ese es un tema mucho más fuerte que un contrato. Es un pacto que hacemos delante de Dios. Amigos, un contrato es para protegernos, ¿no? Es casi como se basa en la desconfianza. ¿Han hecho algún contrato ustedes alguna vez? Contrato de compraventa, contrato de renta, contrato de alguna forma. Mira, tú sabes que dices, bueno, a lo mejor yo hice un contrato con alguien, pero te conozco, lo hacía, pero ¿por qué haces el contrato? Para curarte en salud, ¿cierto o no es cierto? Curarte en salud tú y curarte en salud la otra persona. ¿Estamos de acuerdo con eso? En la semana platicábamos con un muchacho en mi equipo de trabajo y en sus ratos libres se pone a vender coches. Y me platicó que esta semana fue por un coche que no le habían pagado, que ya tenía 6 meses y no le habían pagado nada, ni siquiera le habían dado un abono. Yo le dije, está súper padre pedirte coches a ti porque pues no pides nada. Yo le dije, ¿tienes contrato? No, es que es mi primo. ¿Y qué tiene que ser tu primo? Hasta entre hermanos hay broncas, ¿sí o no? Hasta entre parientes hay broncas. Yo le decía, tú tienes que hacer un contrato, es que se me hace mala onda, pero es para salud tuya y salud del otro también, ¿no? Y entonces yo hacemos, y yo le echábamos carra por eso, ¿no? Ya saben que casi no somos carra, el lenguaje del amor, aquí es la carrilla. Pero de alguna forma hacemos esa parte con él, ¿no? Y entonces, es entender cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto. Hace algunos años, platicando con una dama, nos enteramos de una situación en donde hubo una pelea en el matrimonio y el hombre corrió a la mamá y al hijo de la casa. El hijo tenía unos 10 años, 8 años, tal vez. Cuando nosotros nos enteramos de eso, le dijimos, vente a la casa, quédate en nuestra casa el tiempo que tú necesites. Pero era una diferencia porque era un pacto tal vez en donde mi esposo y yo habíamos platicado, nos habíamos puesto de acuerdo, ella supo de la necesidad y decidimos asignarle un cuarto para que entre lo que las cosas se acomodaban, ellos vivieran en uno de los cuartos de la casa. Y les dijimos, no te vamos a cobrar nada, tú usa los servicios de la casa como si fueran de ustedes, o sea, no pasa nada, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para cuidarte.
¿Sabes? Hay cosas bien distintas entre un pacto y un contrato. Un amor de pacto incondicional. Amigos, lo que está pasando, y es algo que tenemos que tener y que debe ser increíble y que ojalá nos pegue y nos llegue a nuestro corazón, y es lo siguiente. La segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía: si somos infieles, Timoteo, Dios permanece fiel, pues Él no se puede negar a sí mismo. Y eso es lo increíble, amigos, de un pacto. Y eso es lo increíble de un Dios amoroso. Eso es lo increíble, que aunque nosotros no cumplamos nuestra parte, Él permanece fiel y cumple su promesa. Y eso es lo increíble de Dios, porque a lo mejor nosotros nos hemos alejado de Dios, a lo mejor hemos dado vueltas. ¿Sabes qué? No me interesan tanto las cosas de Dios. Yo quiero hacer algo diferente, quiero aprovechar mi vida, aprovechar mi libertad y todo este rollo. ¡Qué padre! Dime, ¿Dios ha sido infiel contigo? De pronto tu corazón de pronto se paró, ya no pudo continuar porque Dios se enojó. No, Dios sigue bendiciendo tu vida, porque de eso se trata el amor de Dios. Yo voy a seguir bendiciendo mi creación, yo voy a seguir bendiciendo a las personas, yo voy a seguir bendiciendo porque es el pacto mío con ustedes. No a partir de lo que ustedes hagan yo voy a actuar, no. Dios va a seguir bendiciendo a su creación. Y amigos, esto debería de parecernos genial, porque no es un tema contractual, es relacional. Así de increíble es Dios. La verdadera fe se trata de amar a Dios por quien es y no solamente por lo que hace. Se trata de decir: Señor, no estoy en la mejor posición, pero Dios, gracias. Incluso a veces valoramos más cuando estamos en valles, cuando no nos está yendo bien, entonces valoramos lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero a veces nosotros podemos cuestionar a veces lo que Dios hace en nuestras vidas. Amigos, no es relacional, es un tema relacional, no es un tema transaccional o contractual. Es un tema relacional con Dios, en donde tenemos que buscar conocer más profundamente a Dios. Ahora, yo te quiero preguntar algo, porque quiero colocar la pelota en tu cancha. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Cuál es el tipo de fe que tú tienes? ¿Es una fe de relación, en donde, Señor, yo te adoro y creo, así como cantábamos, Señor, aunque no veo lo que creo, pero yo decido creer? O, Señor, si me va bien, creo en ti. Si tú bendices mi negocio, creo en ti. Si hay salud, yo creo en ti. ¿Qué tipo de fe es la que tú tienes? Yo quiero que nosotros veamos 3 preguntas que yo quiero que tú hagas en tu casa. Quiero que hagas con la persona a la que más confianza le tengas, diría Chabelo. Quiero que tú hagas esas 3 preguntas que tú te hagas en casa y que te hagas con tu familia. Muy bien. La primera pregunta dice: ¿me considero un seguidor de Jesús por lo que hace por mí o por quién es Él? ¿Me considero un seguidor de Jesús por lo que hace por mí o por lo que hace o por quién es Él? Segunda, ¿sigo confiando en Dios cuando no responde a mi oración como quiero o me siento traicionado? ¿Cómo me siento? Cuando de alguna forma sigo confiando en Dios: Señor, no contestaste como yo quería, pero yo sigo confiando que tú eres rey, que tú eres Dios y sigues sentado en tu trono. O, Señor, como tú no contestas como yo quiero, entonces me voy a alejar de ti porque dependo de lo que tú hagas en mi vida. Y la última, ¿sirvo a Dios porque lo amo o porque espero algo a cambio de Él? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Porque realmente lo amas? ¿O porque estás esperando que Él haga algo por ti? ¿Estás esperando un trato especial? Mira, mientras cada quien va a transcurrir su jornada de fe, todos los que hoy estamos aquí, cada quien tiene su propia jornada de fe. Cada quien tiene su propia jornada de fe. Y hay momentos buenos en donde buscamos, aceptamos su voluntad y decimos: Señor, si tú quieres moldear algo, moldealo. Si quieres quitarme algo, tú quítalo. Si quieres darme algo, tú dámelo. Pero yo estoy buscando tu voluntad. Pero también hay momentos malos. También hemos tenido momentos malos en donde deseamos que conteste conforme a nuestra voluntad, en donde nos ponemos como niños caprichosos y esto es lo que yo deseo y esto es lo que yo quiero, y por eso pataleo y por eso lloro y por eso me amargo y por eso entonces comienzo a hacer muchas cosas que me están lastimando y a las personas alrededor, porque de alguna forma yo espero que Dios conteste conforme a lo que yo espero. Señor, ayuda a mis hijos, bendice a mis hijos, da un buen diagnóstico. Y yo puedo caer en eso. Todos hemos estado ahí.
alguno de los matrimonios que está acá, ustedes recordarán que cuando estábamos ese día en el hospital en la noche, esperando el resultado de la operación, ¿sí o no anhelábamos un buen diagnóstico? ¿Sí o no? ¿Y si Dios no lo hubiera dado? Me recuerdo mucho a mi esposa y a mí, estando educados en la cama, porque nuestra hija, la más grande y la más pequeña, estábamos ahí en la cama orando en la madrugada porque le tenemos que dar cada 15 minutos unas 15 mililitros de suero para que no se deshidratara y no se nos muriera. Estábamos ahí hincados los dos orando, 2 de la mañana, llorando, porque le pedíamos: Señor, danos un buen diagnóstico. Señor, dale sanidad a mi hija, danos esta enfermedad, pásamela a mí. Los que son padres saben de qué les hablo. Pero también recuerdo cuando estábamos con esta Sofía, íbamos corriendo a Querétaro a ver a su pediatra porque se nos estaba ahogando, porque traía una crisis fuerte de asma. Y la pobre niña ya morada porque ya se nos estaba ahogando. Y nosotros anhelábamos que Dios contestara conforme a nuestra voluntad. Todos hemos pasado por momentos ahí, todos hemos pasado por esos momentos, de verdad, todos los hemos pasado. Cuando estamos ahí invitados, Señor, sana, cuídalos, que todo salga bien. Todos hemos estado ahí. Pero creo que algo que aprendimos, mi esposa y yo, fue lo siguiente. Y es: si haces la voluntad de Dios solo para recibir sus bendiciones y obtener lo que quieres, nos estamos perdiendo el corazón de Dios. Si yo solamente voy a recibir, te voy a adorar cuando me estás bendiciendo, nos estamos perdiendo el corazón de Dios. No estamos conociendo a Dios. Amigos, Dios no es una herramienta que usamos para saciar nuestras necesidades, sino que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual adoramos. Son dos cosas muy distintas. Jesucristo, hablando en uno de los evangelios, él dijo lo siguiente en Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Dice: busca primero a Dios. Antes de la aprobación de las personas, busca primero a Dios. Antes del dinero, busca a Dios. Antes de tu propia voluntad, busca a Dios. Antes de tu comodidad, busca a Dios. Amigos, que busquemos primero a Dios. Creo que tenemos que comenzar a orar y pedirle a Dios, pidiéndole que nos ayude a conocerle mejor, a amarle por quien es y no por lo que hace. Y creo que entonces podremos conocer el corazón de Dios, conocerle íntimamente y poder servirle con fidelidad y ataduras sin esperar algo a cambio. Creo que tenemos que hacer eso. La semana pasada les compartimos la noticia de ese diagnóstico que nadie quiere y que nadie desea, ¿no? Del cáncer de mi esposo. Y hablando de esa noticia, para nosotros ha habido lágrimas, ¿sí? Ha habido preguntas, ¿sí? Pero también ha habido muchos momentos de silencio delante de Dios. Y dice: Señor, pues no sé. Pero quiero decirles algo con total honestidad, y hemos decidido, y algo con mucha honestidad, y yo se lo platicaba a Goyo el miércoles, y le decía: hemos decidido como familia abrazar este proceso. No abrazamos la enfermedad, ¿sabes? Abrazamos el proceso. Abrazamos el proceso no porque sea bueno en sí mismo, sino porque creemos en un Dios que sigue siendo bueno, aún a pesar de lo que estamos pasando. No entendemos todo, y déjame decirte que tienes un pastor que no tiene todas las respuestas, tienes un pastor que no se sabe todo, tienes un pastor que tiene muchas oportunidades y muchas cosas que trabajar. Pero sí tenemos algo, y es una convicción muy profunda en que Dios no ha perdido el control. Aún en el valle, Dios sigue siendo Dios.
tenemos una convicción muy profunda que en el valle Dios sigue trabajando para cumplir un propósito en especial. Nuestra fe hoy no está puesta en un buen diagnóstico, esa es la verdad, o en un resultado en específico, mejor dicho, nuestra fe no está puesta en un resultado en específico de Señor, deseo partir de esto, que tú hagas esto y cumplas esto, no. Nuestra fe hoy no está puesta en un resultado en específico, sino en la fidelidad de Dios. Cuando veníamos hoy en la mañana, veníamos bromeando, veníamos platicando. En la camioneta creo que es el lugar donde más carrilla se hace en nuestra casa, porque nos tiramos todos contra todos. Y veníamos riéndonos de eso. Creemos que de una manera que quizá hoy no vemos, Dios usará esto para formarnos, para fortalecernos y para glorificar su nombre. Eso es lo que creemos. El hecho de compartirles fue lo que nos ayudó, porque como familia creemos que todos caminamos juntos en esto. Y creemos en oración y estamos trabajando, así como a alguien más está pasando una situación particular, claro que también nos dolemos y caminamos todos juntos en oración y vamos caminando todos juntos en esto. Pero compartirles esto nos ayudó porque como familia queremos que caminen con nosotros en oración, pero en una oración con confianza y esperanza. Escucha, en una oración con confianza y esperanza, no desde el miedo, sino desde la certeza de que Dios sigue escribiendo una buena historia, aunque a pesar de este capítulo no sea tan agradable, pero Dios sigue escribiendo una muy buena historia. Pero es caminar con ese tipo de fe. Aún en esto buscamos que Dios sea primero. Aún en esto creemos que Dios está en control. Porque creo que la mejor fe que podemos desarrollar y que nos lleva a buenos pastos es la fe relacional. Y no estoy a una fe de Señor, te voy a seguir sirviendo si sanas a mi esposa. No. Señor, tú eres Dios y tú sigues siendo Dios. Y por eso te servimos y por eso te adoramos. Y por eso seguimos adelante. Y por eso no tenemos un corazón triste y amargado, sino al contrario, expectante de lo que tú quieres hacer a través de eso, porque creemos que Dios transforma el dolor en propósito, la prueba en testimonio y la debilidad en fuerza. Eso es lo que creemos. Y amigos, es en esa fe en donde realmente mi esposa descansa. Es en esa fe en donde decidimos descansar. En donde todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Amigos, creo que tenemos que empezar a crecer más en nuestra relación con Dios. Y que nuestra fe no sea transaccional, sino que sea relacional.